Y ese es el mensaje de fe que predicamos. Mis amados, este es el centro del Evangelio, el mensaje central del Evangelio. La preciosa sangre de Cristo. Sin la cruz no habría cristianismo. Sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Y sin la resurrección, todo lo anterior sería un cuento. A veces decimos un cuento chino, ¿verdad? Yo digo un cuento chino. Por si acaso algún chino no tiene nada, no es nada personal. A lo mejor en la China dicen un cuento latino, pero el asunto es que todo sería una fantasía. No sería verdad. La resurrección prueba que todo lo que Jesucristo dijo era verdad. Cuando se levantó de los muertos, Él probó que todo lo que enseñó en su palabra era verdad. Ahora, la preciosa sangre de Cristo. ¿Por qué tenemos que hablar de eso en esta mañana? En Levíticos 17:11 nos enseña que la vida de toda criatura está en la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Dice allá el libro de Levíticos, capítulo 17. ¿Qué significa propiciación? Esa palabra, ¿verdad? A veces decimos una palabra dominguera, pero debería ser de todos los días que la sepamos, porque eso es lo que la preciosa sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Esta palabra propiciación significa apartar la ira por medio del ofrecimiento de una ofrenda. Esto es similar a la expiación, pero no lleva los matices que involucran la ira. Para el cristiano, la propiciación fue el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Esto alejó la ira de Dios sobre nosotros. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios. Si usted piensa que Dios está contento con usted, está equivocado. Es solamente por medio de Jesucristo. He hablado con personas y le digo, ¿cómo está tu relación con Dios? Le pregunto algunas veces, mi relación con Dios está muy buena. Él está contento conmigo. Cuidado, porque la verdad es que lo que aleja la ira de Dios de encima de nosotros es Jesucristo. Fue su sacrificio. Romanos 3:25 dice, para manifestar su justicia, la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por qué? Porque por la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados. Fue el Padre quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que Él fuera la propiciación para todos. Si yo muriera por ustedes, alguno muriera por los demás, no serviría de nada, porque todos somos pecadores. Solamente la muerte de Cristo fue válida y suficiente, porque Él era sin pecado. Y su sangre valiosa, santa, limpia, sin pecado, pudo perdonarnos. Primera de Juan 2:2 también dice, porque algunos dicen, bueno, eso está en la ley, eso es en Levíticos, ¿verdad? Algunos dicen, el diezmo es de la ley. Bueno, Jesús todavía no había muerto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero está hablando de la propiciación, la sangre que se derramaba de los corderos. Ahora Jesucristo es el cordero inmolado, perfecto, sin pecado, cuyo único sacrificio es capaz de perdonar todos los pecados. Primera de Juan 2:2 dice, y Él, refiriéndose a Jesucristo, es la propiciación, otra vez esa palabra, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El mismo Juan, en la primera carta, el capítulo 4, el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es por eso que ahora nosotros podemos amarlo a Él. Diríamos en buen Tex-Mex, lo amamos para atrás, ¿verdad? Lo amamos de vuelta porque Él nos amó a nosotros primero. No tenemos la capacidad de amar a Dios si Él no nos hubiera amado primero. No pudiéramos entender lo que es el amor sacrificial si Jesucristo no nos hubiera amado. Propiciación significa la remoción de la ira por el ofrecimiento de un regalo. ¿Recuerdan cuando sus niños estaban pequeños o si todavía lo están? O los que no tienen ya lo sabrán. Cuando su hijo hace algo que no debió haber hecho, se come una galleta o
regó algo, tiró algo, y usted le había advertido que no lo hiciera. Cuando esa preciosa niña se voltea y le dice, papi, yo te quiero. Eso quita todo el deseo que usted tiene de darle dos buenas cucharazos, ¿verdad? Dos buenos cucharazos, ¿verdad que sí? Te puedo dar un besito, papi. ¿Verdad? Eso es la propiciación en otro sentido. Acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplicar la justicia divina y tener a Dios propicio. El acto de aplacar la ira. Y antes de que me digan nada, ¿verdad? Vamos a repetir nuestros versículos. Los agarro así fuera de base, los versículos de memoria, ¿verdad? Ya se lo saben, ¿verdad que sí? ¿Cuántos los memorizaron esta semana? Tengo un premio para los que se están memorizando los versículos. ¿Quién se ha memorizado hasta ahora todos los versículos? Ay, Padre, Señor, ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Estoy hablando en serio, porque hicimos un trato hace algunas semanas de que nos íbamos a memorizar versículos durante este año. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestros corazones nos guarda del pecado, ¿verdad? Entonces pídale perdón ahí a Dios para que no esté haciendo tratos y contratos y pactos que no va a cumplir. Amén. Pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname porque no estoy memorizando tu palabra como dije que lo iba a hacer. En el nombre de Jesús. Comience a hacerlo porque es bueno para usted. Comience a hacerlo porque es bueno para usted. Versículos 18 y 19 de ese pasaje que leímos dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Amén. Amén. Todavía están ahí shock, ¿verdad? Por lo que les dije, pero fue en serio. Y espero que se memoricen la Biblia en estos días, los versículos que ponemos. Eso es solamente una ayudita para que lo hagan mejor. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es la vida de Cristo. Cuando clamamos a la sangre de Cristo, en realidad estamos clamando a la vida de Cristo mismo. ¿Cuál es el significado de la sangre y dónde comienza todo? En Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Dios dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Por qué Dios tuvo que vestir al hombre y a la mujer? ¿Se recuerdan que Dios dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén? Y Adán y Eva estaban como Dios los trajo al mundo. Recuerdan que a veces decimos, ese está como Adán, como Dios lo trajo al mundo, que anda sin ropa, ¿verdad? Ellos andaban desnudos y no había ningún problema. Pero tan pronto pecaron, que dice la palabra, se dieron cuenta que estaban desnudos. El problema es el pecado. Y entonces dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Esta es la primera vez que se menciona en la Biblia un sacrificio. Y este fue hecho por Dios mismo. La paga del pecado es la muerte. Alguien tuvo que morir, en este caso, animales inocentes tuvieron que morir para cubrir los cuerpos desnudos de Adán y de Eva. Así quedó establecido ese principio, ¿verdad? Romanos 3:23, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Aquí Dios mismo mata animales para cubrir la indignidad del hombre causada por su desobediencia a Dios. Dios mismo hace el sacrificio. Aquí Dios mismo toma la iniciativa, como la toma luego con Jesucristo, derramando sangre inocente para cubrir al hombre y a la mujer. Estos animales fueron tipo de Cristo mismo, quien mucho después fuera entregado, cordero inocente, sin pecado, para pagar por el precio de toda la humanidad, por el pecado de todos nosotros. Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesucristo tuvo que morir para que nosotros hoy tengamos perdón. No hay otra manera
No hubo otra manera. Jesucristo allá en el huerto de Getsemaní orando antes de ser entregado, y él sabía lo que iba a pasar. Jesucristo ora y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible que yo no tenga que sufrir lo que voy a sufrir, que morir, que ser crucificado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy no tengamos que morir, no tengamos que pagar por nuestro pecado. Cantamos: solo por tu sangre puedo estar contigo. Hermanos, ahora escuchen bien lo que voy a decir. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablábamos de tradiciones? Y hay algunas tradiciones que se han metido en la iglesia cristiana y que no son buenas. Cada vez que se menciona la sangre de Cristo en la Biblia, cada vez se hace en relación a nuestra salvación. Cada vez que se menciona la sangre de Cristo en la palabra, tiene que ver con su sacrificio que perdona nuestros pecados, con su vida que fue entregada para que nosotros hoy tengamos perdón de pecados. Se refiere a la redención, a la propiciación. Pero hay algunas malas costumbres que se nos han pegado. Hay algunas malas costumbres que hemos agarrado no sé de dónde y que debemos corregir con la palabra de Dios. Una que he observado en varios hermanos de varias iglesias es la mención de la sangre de Cristo para cosas incorrectas. En ocasiones hasta suena superstición. Hermanos que cubren con la sangre de Cristo, que protegen, que atan, que envían y que hacen una serie de cosas con la sangre de Cristo. Cosas semejantes que suenan muy espirituales, pero que en la realidad están fuera de orden. No tienen nada que ver con la palabra de Dios, son completamente antibíblicas. Esta práctica no tiene una base bíblica. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no te protege si andas en desobediencia. La sangre de Cristo fue derramada, es la vida de Cristo mismo que fue derramada para perdonar tus pecados y no tiene nada que ver con nada más. Estaba leyendo oraciones sobre la sangre de Cristo esta semana. Y personas oran por la sangre de Cristo y dicen: sangre de Cristo, hazme invisible. Sangre de Cristo, cubre mi casa. Sangre de Cristo, cubre mi carro. Que la sangre de Cristo cubra este lugar. Y que la sangre de Cristo proteja a mi hijo hoy. Si tu hijo está en desobediencia, nadie lo va a proteger. Ora para que el Señor le revele su palabra y pueda obedecer. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos: oh, que la sangre de Cristo te cubra? No, que el Señor te cubra con su presencia, que el Señor te dé paz, que el Señor te guarde, que la vida de Cristo mismo, quien te rescató de tu vana manera de vivir hoy, te ayude a vivir en obediencia al Señor. La sangre de Cristo no es un amuleto. ¿Puedo escuchar amén a eso? Amén. No vuelva a pedir que la sangre de Cristo cubra su casa, su hogar, sus plantas, sus posesiones, su trabajo, y que proteja a nadie, porque la sangre de Cristo no es un amuleto. No vemos ahí en el Nuevo Testamento a los apóstoles y luego de la resurrección de Jesucristo mandando a la iglesia a ser protegida por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz una sola vez para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, para redimirnos. Y una vez que conocemos al Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, la sangre de Cristo nos limpia de una vez y para siempre. ¿Puede repetir eso? De una vez y para siempre. Usted no tiene que clamar por la sangre de Cristo nada más, nunca más. ¿Me escuchó bien? Sí, nunca más. Que la presencia del Espíritu Santo lo acompañe todos los días. Usted puede decir eso. Que la paz de Dios te guarde. Que hoy decidas obedecer su palabra. Y que hoy decidas obedecer lo que prometiste memorizando su palabra. Los 2 o 3 versículos que les ponemos. Amén. Gracias. ¿Para qué fue derramada la sangre de Cristo? ¿Por qué Cristo entregó su vida? No fue para proteger su carro o tu carro. No fue para hacerte invisible. No fue para ninguna otra cosa. La sangre de Cristo
fue derramada, Cristo entregó su vida, en primer lugar, para acercarnos a Dios. Y ya leímos en Efesios 2, del 1 al 13 antes, se leyó, la hermana Betty leyó, ¿verdad? Dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿A quién los acercó? A Dios. A los pactos de Dios, a la promesa de Dios, a la promesa hecha a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora a través de Jesucristo recibimos esa promesa de que todos podemos ser salvos si conocemos al Señor Jesucristo. Su sangre, la sangre de Cristo nos ha acercado a Él y ha acercado a todos los que lo han buscado a Él, y ahora somos una familia en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, ahora somos hermanos los unos de los otros. No somos hermanos de todo el mundo, porque no todos son hijos de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que solo aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador los ha hecho hijos de Dios. Y eso no ha sido nuestra decisión, es la decisión de Dios. Es el plan de Dios. Hermanos, la sangre de Cristo, la vida de Cristo fue entregada para acercarnos a Dios. Nos ha acercado a Él y nos ha acercado entre nosotros. Su sangre derramada, la preciosa sangre de Cristo fue derramada para eso. No le demos menos valor que lo que tiene. No pongamos a la sangre de Cristo a limpiar cosas y a guardar cosas y a protegernos de otras cosas que no tienen sentido, que son amuletos. Y no le extrañe si alguien anda vendiendo por ahí algún franquito con sangre de Cristo. Lo dije muy rápido. No le extrañe si alguien por allí, así como están vendiendo astillas de la cruz de Cristo, si alguien por allí está vendiendo un frasquito con la sangre de Cristo y se lo ponen para guardarlos. No le extrañe, yo no lo he visto. A lo mejor ya lo hay. Hermanos, Jesucristo entregó su vida, derramó su sangre para acercarnos a Dios, para acercarnos a Él, para acercarnos a nosotros como hijos de Dios. Segundo, para limpiar la conciencia de pecado. Para limpiar la conciencia de pecado. Hebreos 9, 13 al 15, dice, la sangre de machos, cabríos y de toros, la sangre de machos, cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Se está hablando de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que se mataban a machos cabríos y a toros, y las cenizas, cuando se hacía el sacrificio, se le echaban encima a las personas, y eran sacrificios que Dios demandaba para que las personas fueran perdonadas, pero dice, eran perdonadas por fuera. Eran sacrificios que solo podían limpiar la parte externa. Pero Jesucristo ha venido para limpiar nuestra conciencia de pecado. Y ahora somos libres de pecado. Ahora no tenemos una conciencia que nos acusa. Cuando somos perdonados y podemos dormir como un bebé. Como un bebé sin cólicos, quiero decir. ¿Verdad? Como un bebé que duerme bien. Podemos dormir tranquilos, sin cargos de conciencia. Porque la muerte de Cristo limpia aún nuestra conciencia. No solo limpia nuestros pecados por fuera, eso hace la religión. Pero la sangre de Cristo nos limpia de adentro hacia afuera. Y nos transforma de adentro hacia afuera. Y hace de nosotros nuevas personas, completamente renovados, transformados, nuevas criaturas. Cantábamos el domingo pasado, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, por la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa de Cristo perdona mis pecados, limpia mi conciencia y me santifica por completo para la gloria de Dios.
Así que la sangre de Cristo nos acerca a Dios, nos acerca entre nosotros, nos limpia aún la conciencia de pecado. Pero también la sangre de Cristo nos libera del pecado, del pago del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. De todo eso. Nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado. Ya no le servimos al pecado. Nos libera del pago. La paga del pecado es la muerte, ahora no tenemos que morir. Nos libera del poder del pecado. Ahora no tenemos que servirle al pecado. Nos libera de las consecuencias del pecado. Ahora no vamos a la muerte eterna, vamos a la vida eterna. Nos libera de las consecuencias del pecado. Y al final la sangre de Cristo va a acabar con el pecado. Cuando estemos en la presencia de Dios, el pecado va a desaparecer. Ya no habrá pecado jamás. ¿Están vivos? Gracias, hermanos. ¿Están vivos allá atrás? Amén. Somos libres del poder, del pago, de las consecuencias del pecado. Voy a leer un pasaje más largo. Quédense conmigo, por favor. Hebreos 9, del 16 al 22 y luego del 24 al 28. Hebreos 9, del 16 al 22 y luego del 24 al 28. Esta carta a los hebreos. Dice, en el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De allí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hasta ahí habíamos leído, ¿verdad? En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanos, sino simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo. Cristo no es la copia, Cristo no es la figura. Los toros y todo esto eran figuras. Cristo es lo real, ¿verdad? Cristo es lo que es. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse una vez tras otra vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Los demás sacrificios había que hacerlos constantemente. Y el sumo sacerdote tenía que matar el animal que tuviera que matar, ¿verdad? Constantemente. Pero Jesucristo lo hizo una sola vez. Entró en el cielo para ofrecerse una sola vez. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Acabar con el pecado. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, ¿verdad? Cuando usted muere, va a la presencia de Dios, está esperando que venga el juicio. Su espíritu no va a andar rondando por allí no están los espíritus de la abuelita, del tío, todos los que están por allí invocando y cobrándole a usted para que baje al espíritu. Es mentira, eso es diabólico, eso es del diablo, no lo crea. En el nombre de Jesús, usted muere y usted va a la presencia de Dios para el día del juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, de todos los que lo aceptan. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, para completar la salvación que ya nos dio cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Él venga, viene como juez para llevar a su iglesia y vamos a estar con Él para siempre, donde ya no va a haber pecado. Vamos a ser libres absolutamente de todo lo que hoy nos carga. Hermanos, es de este pasaje que algunos toman la idea de rociar simbólicamente la sangre de Cristo sobre algunos objetos y sobre sí mismo para protegerse. Pero ya eso no es válido. Eso se hacía en el Antiguo Testamento porque era un sacrificio imperfecto que había que hacerlo constantemente, y hoy en día entonces algunos simbólicamente, ¿verdad? El agua bendita, la sangre bendita y otras cosas que hacen simbólicamente y rocían a la gente
para recibir bendición. Y usan la sangre de Cristo simbólicamente para hacer este tipo de cosas. Nada más equivocado y sin sentido. Ya eso no es posible. Ya eso no debemos hacerlo. Desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, estamos protegidos con su sangre. Esto no es un rito ni siquiera simbólico que debemos realizar más. No es bíblico, la palabra de Dios no lo enseña. ¿Puedo escuchar otro amén? Amén, no es bíblico. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez para perdonar nuestros pecados. Hermanos, cada vez que en la Biblia se menciona la sangre de Cristo, cada vez que en la Biblia se menciona la sangre de Cristo, se usa en relación y con referencia al perdón de nuestros pecados, a nuestra redención, a nuestra justificación, a la obra de salvación. La sangre de Cristo no debe ser usada para nada más. No es un amuleto para librarnos de nada, para protegernos de nada. No es algo supersticioso. Decía antes que algunos llegan al extremo de orar para que la sangre de Cristo los haga invisibles al enemigo. ¿Eso no es bíblico? Eso no debemos hacerlo. Eso no es el propósito de la sangre de Cristo. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando aceptamos su sacrificio, su muerte por nuestros pecados, su sangre nos limpia, nos perdona de todo pecado de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. Esto es un acto único que realizamos una vez y para siempre. Cuando aceptamos a Jesucristo y su muerte viene a ser nuestra muerte, su sacrificio viene a ser nuestro sacrificio, nosotros somos salvos para siempre. Para siempre. Ya Cristo no tiene que morir de nuevo. Cada vez que usamos la sangre de Cristo es como si estuviéramos sacrificando a Jesucristo de nuevo. Esto es un acto único. Después que somos perdonados por la sangre de Cristo, ¿qué hacemos cuando pecamos? Confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de los pecados que hemos cometido hasta ese momento. Y debemos confesar nuestros pecados de esa manera constantemente. Pero ya Cristo no tiene que morir de nuevo por nuestros pecados, ya Él lo hizo. Una vez que eres lavado por la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, eres perdonado para siempre. De ese momento en adelante, lo que te mantiene en y bajo la cobertura de Dios es la obediencia a su palabra. Así que en vez de decir que la sangre de Cristo te cubra, más bien diga que la obediencia a su palabra te cubra. Hagamos un clic, cambiemos el switch. Hagamos ahí, apaguemos eso que estamos haciendo como una tradición que no es bíblica y pongamos entonces cosas bíblicas, ¿verdad? De ahora en adelante que la obediencia a su palabra te guarde. Eso sí es bíblico, eso sí podemos hacerlo. Lo que te mantiene bajo la cobertura de Dios es vivir en obediencia a su palabra. Lo mismo pasa con todas las demás cosas, con todos los cristianos, ¿verdad? Si algún hijo de Dios está en obediencia, está dentro de su cobertura. Si un hijo de Dios está en desobediencia, se sale de su cobertura. Y por mucho que invoque la presencia, la sangre de Cristo, no habrá ninguna protección a menos que se arrepienta, pida perdón y decida volver al camino de buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de sus hijos, incluyéndolo a él, incluyéndola a ella. La preciosa sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Si nunca le has dicho al Señor, Señor, gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por entregarte por mí. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. En esta mañana puedes decírselo, decirle a Él, orar a Él. Y te voy a invitar a cerrar tus ojos.